exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Él ha triunfado con todo poder. Gloria a Dios. Le damos tiempo a los niños para que pasen a sus aulas. Amén. Gloria al Señor. Y le voy a invitar a usted que me ayude a orar para poder predicar. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Realmente, hermano, queremos escuchar la voz de Dios y no la del hombre, ¿verdad? Saben que uno de mis anhelos siempre es que le pido a Dios: Señor, dame una palabra que salga de tu corazón, y aún si voy a decir cosas que no van a edificar, quítalas de mi mente, para que usted salga bendecido. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables. Queremos salir de aquí bendecidos, en victoria. Queremos salir de este lugar, Señor, con esa bendición, Padre. Venimos a arrebatar esa bendición de lo alto. Te pedimos, Padre, que nos hables y nos bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Úsame para bendición de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles, hermano, le puse al tema los que vuelven atrás, porque realmente este caminar evangélico, como usted le quiera llamar, a veces como que tenemos algún tipo de desbalances, podríamos llamarle, o de caídas, si usted lo quiere ver así. Y fíjese que eso nos hace como que retrocedamos. Usted no se ha fijado que muchas veces, hermano, nosotros hay domingos o hay fines de semana que venimos a adorar y a glorificar el nombre de Dios de una manera gloriosa. Y saltamos y brincamos, sentimos la presencia de Dios, hablamos en lenguas, profetizamos y hacemos todo lo que se hace en un culto. Y hay otros domingos que tal vez nosotros tuvimos un problema, nos sacaron de nuestras casillas y resulta que, hermano, hay días donde nosotros ni siquiera nos sentimos dignos, ni siquiera levantar las manos. Porque, hermano, muchas veces de alguna manera pecamos en contra de Dios, en contra de las cosas espirituales, en contra del cielo. Porque así dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces muchas veces nosotros pecamos y eso se nos hace carga, y lo estuvimos predicando hace unos domingos atrás. Pero hoy lo que le quiero decir es que el Señor, cuando habló con sus discípulos, les dijo esto: mire, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y entonces cuando yo miro esto y miro a Pablo, él habla de que nosotros tenemos que correr una carrera, que tenemos que correr una carrera pero con paciencia, olvidando lo que está atrás, pero siguiendo a nuestra meta, que es Cristo Jesús. ¿Se acuerda de ese versículo? Ok. Entonces nosotros tenemos que aprender a madurar para poder aprender a caminar en este evangelio. Mire, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos superhombres, pero sí somos hombres justificados por la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Yo les contaba una historia que cuando yo era recién convertido tuve muchas caídas. Hermano, y todavía tengo problemas, hermano, en algunas áreas de mi vida, que de alguna manera tenemos que pelear contra esa vieja naturaleza. Y resulta que cuando yo era nuevo convertido, cometí muchos errores, como tal vez los pudo haber cometido usted. Hubieron caídas, hermano, que me hicieron sentir que yo no era hijo de Dios. Les compartía a unos hermanos, que 2 meses tenía de convertido y me habían invitado a una fiesta de 15 años. Y yo le dije a la muchacha: mira, yo ya me convertí, ya no voy a ir. No, pero es que tenés que ir.
Y estando en esa fiesta, hermano, dije yo, bueno, voy a ir, pero no voy a bailar, no voy a participar del mundo. Y cuando yo salí ahí, hermano, había bailado, me había contaminado, había tenido una caída. Y cuando yo llegué a mi casa, me di cuenta de que el acusador, va, ya viste, caíste. Y eso me hizo a mí ir el domingo a la iglesia y sentirme pura cucaracha, hermano. O peor que eso, porque nosotros en el Evangelio tenemos que aprender a caminar, pero también a guardarnos, a cuidar nuestro templo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y saber qué es lo que nos hace girar hacia atrás, voltear hacia atrás y cuidarnos de aquellas cosas que nos atraen. Porque mire, hermano, no me dejará mentir, pero muchos de nosotros estuvimos en el mundo y de alguna manera nuestra alma se identificó con aquellas cosas que el mundo, hermano, nos impuso, lazos que nos impuso. Por ejemplo, el pecado es terrible. Hay gente, hermano, que queda atado al pecado de alguna manera que no puede salir de él. Entonces nosotros cuando llegamos a Cristo, el Señor nos libera de muchos pecados, pero más sin embargo todavía suspiramos por cosas del mundo, como el pueblo de Israel en el desierto, en el lugar de purificación, todavía suspiraba por las cosas de Egipto. Entonces yo quiero ver algunas figuras, hermano, y quiero explicarles para que nosotros de alguna manera nos aprendamos a cuidar. Y una de ellas está, hermano, con la mujer de Lot. Dice en Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Y esto me llama la atención, hermano, porque cuando habla de la mujer, habla de una iglesia, está representando a la iglesia. Pero ¿sabe qué pude ver yo acá? Esta es una iglesia que todavía siendo convertida, el Señor, mire la figura que hay aquí, porque esto es impresionante. Llega el Señor, manda a los ángeles, y cuando llegan a la puerta de Sodoma y Gomorra, ahí está Lot. Y entonces Lot está en la puerta, pero su esposa no estaba ahí. Ahora, note que cuando él llega a librarlos de esa generación perversa, porque iba a ser destruida. Y la salvación, dice la Biblia, que debemos de ser salvos para ser guardados de esta generación perversa y para ser guardados de la ira venidera del Señor. Dos cosas que se juntan ahí en Sodoma y Gomorra. Entonces esta mujer, cuando ya el Señor la rescata, manda a los ángeles para que los libere, ellos venían, pero imagínense que esta mujer que representa a la iglesia todavía voltea a ver hacia atrás y se convierte en una estatua. ¿Sabe qué me deja pensar esto? Esta es una iglesia que cuando empieza a ver para atrás, cuando empieza a ver el mundo, se estanca, se hace una estatua, se estanca. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque, hermano, ¿cuántas iglesias hoy hacen muchas prácticas que hace el mundo? Es una iglesia estancada. No me va a decir que el Espíritu Santo mora ahí. No me va a decir que es el Espíritu Santo el que llega, hermano, a liberar. De hecho, en doctrina estuvimos viendo que el Espíritu Santo no posee, sino llena y cubre. Eso es lo que estuvimos viendo el viernes. Entonces, note que esta representa la iglesia que empieza a ver para atrás y se estanca y queda como estatua. Entonces hay una iglesia, hermano, que se hizo para atrás, que volteó a ver para atrás, que volteó a ver al mundo y que ahora está metiendo la música del mundo, por eso está metiendo las modas del mundo, por eso está metiendo y está sodomizando adentro de las congregaciones. No sé si me estoy dando a entender. ¿Está acá, hermano? Gloria a Dios. Entonces miremos otro ejemplo es este. Dice Jueces 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y aquí me llama la atención, ¿quiénes son los que se vuelven atrás? Son aquellos que se dejan de juzgar a sí mismos. Fíjense que este pueblo, hermano, Dios lo amó, Dios lo escogió, pero les puso jueces.
Y usted sabe, hermano, que cada vez que un juez moría, ellos se contaminaban. Eso es darle rienda suelta a los placeres de la carne, es ir tras otras cosas. Cuando nosotros nos volvemos atrás, es porque ya no nos empezamos a autojuzgar nosotros mismos, porque ahí dice la Biblia que el buen juez por su casa comienza. Y resulta que usted y yo somos casas que tenemos que evolucionar a ser templos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí está acá? Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos dejamos de juzgar, por eso los 4 seres de Apocalipsis dicen que tienen ojos por dentro y tienen ojos por fuera, y que están diciendo, dando cantos, voces todo el tiempo diciendo santo, santo, santo. Pero una de las características de esos 4 seres vivientes es que ellos tienen ojos por dentro, porque se están inspeccionando a sí mismos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que juzgarnos. ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Así dice o no dice eso? Tenemos que aprender entonces a buscar el reino de los cielos y su justicia. Porque cuando nosotros somos justos, nos vamos a apartar de aquellas cosas que son malas aquí en la tierra. Y esto lo quiero agregar al Salmo 78, 56, 58. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios. Dice, mire, Altísimo, y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres se volvieron, como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes y talla. Pero ellos tentaron a Dios porque se volvieron atrás. Ahora, entonces nosotros noten que cada vez que nosotros tenemos un retroceso en el Evangelio, tenemos que tener cuidado. Porque la caída no es de la noche a la mañana. Yo sé que muchas veces el enemigo te va a querer meter canilla para que te resbales. Yo sé que el reino de las tinieblas va a luchar para que tú desmayes, resbales, para que caigas. Pero la misericordia de Dios es la que nos tiene de pie, amados hermanos. Amén. Tenemos que entender que esta batalla, más que espiritual, es una batalla que estamos peleando como hijos de Dios y que nos estamos enfrentando contra un montón de situaciones. Entonces tenemos que ver bien. Por eso aquel salmo que dice, hermano, lumbrera es a mis pies tu palabra, porque tenemos que alumbrar bien nuestro camino para no caer. Mire, hay iglesias que hablan Apocalipsis y que se empiezan a ufanar, somos ricos, tenemos esto, tenemos aquello, y el Señor les dice, miserables, no has visto de dónde ni siquiera sabes de dónde has caído. Entonces quiere decir que hay una iglesia caída, hermano. Una iglesia que se volvió atrás porque empezó a pensar conforme a sus propios pensamientos y empezaron a darle, hermano, una entrada. No, yo pienso que eso no es así. Yo pienso, y esto no es de que nosotros pensemos, esto es que nosotros creamos y nos paremos en la brecha. Y si la Biblia lo dice, la Biblia lo autoriza y tenemos que caminar en pos de eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos hacernos los locos, ¿verdad? Como en el buffet. Usted va al buffet, hermano, y cuando usted está comiendo ahí, agarra chomín, agarra arroz, y cuando mira las piernitas de rana, a usted dice, uy, eso sí no, ¿verdad? Cuando mira patas de ratón, piernitas de ratón, tampoco se los pasa. Entonces, y sigue comiendo lo demás. Pero en la palabra no podemos agarrar solo lo que nos conviene. Sí me estoy dando a entender. No podemos volvernos atrás. Somos una iglesia del fin. Somos una iglesia profética. Somos una iglesia que está marcando, hermano, un fin. El problema es que hoy más que nunca el trigo y la cizaña van de la mano. Tenemos un problema serio. Entonces nosotros los predicadores no solo tenemos que doctrinar, sino que tenemos que venir a reevangelizar a los que ya recibieron a Cristo Jesús. Como Apolos, ¿verdad? Se dejó doctrinar. Apolos, un apóstol elocuente, hermano, pero tenía una mala doctrina y se dejó discipular. Por eso es importante el discipulado. Entonces note que aquí hay otro, que cuando nosotros volvemos atrás es porque tenemos necedades, cuando tenemos actitudes de perro, cuando somos necios, cuando somos rebeldes, cuando nos rebelamos en contra de las cosas espirituales. Miren lo que dice este proverbio.
Proverbio 26:11. Así como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, hermano, a mí me da a entender que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, somos rebeldes. Y que a veces sabemos que hay cosas que nos hacen daño y que queremos regresar ahí. Por ejemplo, hermano, hay cosas, yo por algún tiempo estuve, más que apoyando, estuve asistiendo y acuerpando un lugar que se llama Alcohólicos Anónimos. Mi papá, hermano, había sido alcohólico anónimo, y entonces él había hecho uno de sus centros, y empezó a llegar gente, hermano, hombres y mujeres con ese problema de alcoholismo. Entonces un día me llevaron, hermano, y entonces yo pedí tribuna. Y entonces, porque yo vi que eso era de testimonios, y empecé a testificar qué era lo que se vivía como hijo de un alcohólico. Y eso se me abrió las puertas para ir a un montón de congresos. Pero lo que yo le quiero decir es de que ellos tienen varias frases, y una de ellas es 24 horitas. Y ellos, hermano, tienen una tabla desde que empiezan hasta que terminan en muerte. Y fíjense que qué tremendo, porque yo vi a muchas personas que tenían problemas de alcoholismo y que se iban a refugiar a este centro de Alcohólicos Anónimos, y que dejaban de tomar por 3, 5 años, 6 años, pero cuando caían, hermano, era como que si iban en esa tablita, ¿verdad? Como que la enfermedad, le llaman ellos, nunca se detenía, y terminaban peor que como habían llegado. Claro, ellos necesitaban a Cristo Jesús para ser libres de todo eso, ¿verdad? Ahora, yo le quiero decir algo. Nosotros en Cristo Jesús muchas veces tenemos que ser muy meticulosos para leer la palabra. La Biblia enseña que nosotros somos casas, pero tiene varias definiciones de casas. Cuando involucionamos llegamos a ser un sepulcro, pero cuando evolucionamos en las cosas espirituales llegamos a ser templo. Pero note que el Señor dice que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, anda por lugares áridos, buscando casa. Y entonces dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y entonces llega y mira puertas abiertas. Oiga esto. Ahora, ¿por qué mira puertas abiertas? Por la necedad. Porque el Señor te liberó de cosas, pero la necedad que hacías en el mundo, ahora vienen otra vez y practicas lo que habías dejado de hace mucho tiempo, y dejaste una puerta abierta. Entonces ese espíritu inmundo dice, oh, mi casa está barrida, está bien arregladita, y va, llama a otros 7, y entonces con él son 8, y dice, y el postrer estado del tal es peor que como estaba. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo entró uno de regreso, sino ahora entraron otros 7, y le hizo un y 8, serían 8, y 8 es un número de reinicio. Entonces, hermano, necesitamos, por eso le digo, cuando nosotros volteamos hacia atrás, cuando nosotros nos descuidamos, muchas veces corremos el riesgo no solo de perder muchas bendiciones en nuestra vida, sino ser las personas más infelices adentro de las iglesias cristianas. Por eso le digo, hermano, gloria a Dios por la misericordia de Dios. Gloria a Dios por esa bendita misericordia que nos mantiene de pie. Entonces tenemos que inspeccionarnos, tenemos que ser justos, investigar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, ver cómo estamos procediendo. Si nosotros fuimos a una tienda y nos dieron más devuelto y nos lo echamos, no lo devolvimos, tenemos que juzgar esas acciones. O vamos a un restaurante y usted pide un vaso para agua y usted se sirve Coca-Cola ahí para que no lo miren. Hermano, podemos engañar a la gente, pero ¿qué hay de nosotros y qué hay de Dios? Entonces estamos pegando retrocesos. Y esos retrocesos muchas veces se convierten en que los cielos se cubran de bronce y no recibamos bendiciones.
Por eso es que aunque alabemos, aunque saltemos, aunque brinquemos, muchas veces las bendiciones no bajan al pueblo a causa de la misma necedad, porque solo hemos aprendido a adorar a Dios del labio, del diente al labio, pero nuestro corazón, como dice ese libro de los profetas, está lejos de nosotros. Entonces mire pues, ahora aquí es cuando se permite el pecado. Ahí está hablando de Elí. Primera de Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. Pero mire, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero Elí tenía a sus hijos sirviendo como jueces. Y ya le habían dicho: Elí, tus hijos son unas malas personas, mira, tus hijos están en pecado. Y él no quiso poner un orden. Ahora, la moraleja o la enseñanza de esta tarde aquí es que nosotros retrocedemos cuando somos muy permisivos en el pecado. No solo con nuestra familia, no solo con las cosas de la iglesia, sino con nosotros mismos. No, es que el Señor sabe que es un desliz. El Señor sabe que si hoy voy y peco, Dios me va a perdonar. Eso ya es hacerlo con alevosía y ventaja. Pero cuando una cosa es ser seducido, hermano, y caer en un momento, pero ya premeditar un pecado, hacerle daño a alguien, o caer en un pecado, se convierte en una iniquidad, se convierte en una maldad, y nos hacemos una generación mala que viene a la iglesia y alaba como cualquier persona a Dios. Eso es volver atrás. Por eso, hermano, yo me imagino, yo lloro y a veces yo gimo, y a veces me pongo a pensar cómo va a ser el arrebatamiento realmente, hermano, porque yo miro y me pongo a inspeccionar y a decir: Señor, es que realmente la gente se congrega en las congregaciones por tu infinita misericordia, pero realmente, ¿quién es el que ha dado la estatura del varón perfecto para ser tomado en cuenta en la última trompeta y, hermanos, ser transformados en ese abrir y cerrar de ojos? Porque hay una iglesia, hermano, que aprendió el oficio, pero su corazón, nuevamente le digo, está lejos. Entonces nosotros, no importa si nosotros somos buenos para hacer algo o desempeñarnos en algo adentro de la congregación, más que eso, deberíamos de amar a Dios sobre todas las cosas, hermano, y aunque no podamos cantar, pero que le cantemos con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque al final, hermano, mire, podemos tener una voz de godorniz, ¿verdad? Una voz de saber qué, y poder cantar bonito. Eso solo estoy ejemplificando. Podemos cantar bonito y la gente hasta se puede enamorar de la voz que tengamos. Pero ¿qué hay si Dios no recibe esa alabanza? Entonces, note que cuando nosotros permitimos pecado, estamos volviendo hacia atrás. Hermano, estamos siendo jalados hacia atrás. Entonces, no me diga que nuestra meta es Cristo, pero yo me imagino, hermano, si tuviéramos a Cristo, una carrera, ahí al final está la meta que es Cristo, realmente ¿cuántos llegaríamos hasta ahí? Este es un mensaje para que nosotros nos inspeccionemos, para que pongamos nuestra mano en la conciencia y le preguntemos a Dios cómo estamos. Porque a veces nos vamos hacia atrás, volteamos hacia atrás. Y el Señor dijo el mensaje que leí, que ninguno era digno de ponerle la mano en el arado para que voltee atrás. Y ya le he dado ejemplos. Entonces mire este otro. Cuando una de las características de los que se vuelven hacia atrás, de los que tienen aquel retroceso, hermanos, son los que se vuelven maldicientes. Yo les ponía como ejemplo aquel juego que se llaman escaleras y... ¿cómo se llama? Subidas y resbalones. Yo no sé si usted lo ha jugado, es un juego de mesa. Que tira un dado usted, mi hermano, y si cae en una escalerita, lo sube. Pero si usted cae en un lugar donde tiene un resbaladero, cae otra vez hasta el pozo y vuelve a empezar. Algo así está la iglesia. Pero este versículo me llama mucho la atención,
Porque, hermano, cuando nosotros estamos en la carne, si usted lo quiere ver así, si nosotros nos hacemos hacia atrás, si nosotros nos volvemos hacia atrás, nos volvemos maldicientes. Y yo le quiero explicar esta figura como se la entendió al Espíritu Santo. Aquí estaba este profeta y unos jóvenes le empiezan a decir pelón, pelón, calvo, le decían en otras versiones, según de Reyes 2:24. Y dice que él se enojó. Y dice que volteó a ver para atrás y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos por una maldición. Entonces, cuando nosotros nos volvemos hacia atrás, claro, ahí tiene otro significado bueno, pero yo quiero ver ese ángulo para que usted me entienda que muchas veces nosotros, hermano, cuando nos estamos volteando hacia atrás, alguien nos empieza a hostigar y nos enojamos y lo primero que sale de nuestra boca que es una maldición. Y empezamos a maldecir. Y empezamos a maldecir y maldecir es decir algo malo. Y lo que atraemos en vez de profetizar bendición, en vez de bendecir a la gente que nos maldice, nosotros empezamos a maldecir. Y empezamos a maldecir y eso se repercute en algo peligroso. Porque mire, a veces maldecir a una persona no es solo decirle incircunciso, hijo del diablo, y no. Hay gente que maldice sin saberlo. Por ejemplo, aquellos que están en su trabajo y empiezan a maldecir su trabajo. Es que yo ya estoy cansado. Se están aprovechando de mí. Y empiezan a renegar y empiezan a decir cosas, hermano, que si no tuviera ese trabajo estuviera renegando porque no lo tiene. Entonces nosotros muchas veces tenemos que pararnos en la brecha y mire, hermano, por mucho que su trabajo sea duro, bendígalo. Tome, hermano, mire, nosotros somos embajadores del reino de los cielos y estamos puestos aquí para cambiar las atmósferas, pero ¿cómo la vamos a cambiar? No la vamos a cambiar maldiciendo. No vamos a cambiar las atmósferas para hacer pedazos a la gente. Por eso aquellos discípulos que venían con el Señor, él le dice, Señor, qué malos hombres, le dicen, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿y ustedes qué les pasa? ¿De qué espíritu son? Yo quiero que ustedes sean de mi espíritu, que sean mansos y humildes de corazón. O sea, el Señor trajo otra dimensión para que nosotros tomáramos posesión de esta tierra bendiciendo. Si esa tierra está maldita, ¿cómo la vamos a curar? Bendiciendo. Entonces, mire, va usted a su trabajo, bendiga su trabajo. Y cuando usted lo empiece a bendecir, hermano, se lo digo por experiencia, le van a aumentar no el trabajo, sino el salario. Va a empezar a haber cambios. Va a empezar a usted a ver el respaldo de Dios. Mire, donde yo estoy trabajando, cuando yo llegué, no paraba, hermano. Yo me sentaba aquí y me quedaba puro muñeco muerto. Sí, sinceramente. Yo a veces no quería venir, ni siquiera teníamos la iglesia de la mañana, solo teníamos esta iglesia de la tarde. Y yo venía bien cansado y aquí a veces predicando me llamaban y salía corriendo porque tenía que ir a arreglar una emergencia. Y entonces le dije, Señor, no puedo. Y dije yo, Señor, no puedo, dame la estrategia. Y entonces el Señor me bendice. Y entonces empecé a dedicarle oración al lugar de mi trabajo. Llegaba media hora antes, hermano, y empezaba a bendecir. Y como me tocaba recoger basura en toda la propiedad, iba ahí recogiendo basura y bendiciendo ese lugar, Señor, que no se arruine esto, Señor, que no. Y empezaba yo a darle un tiempo de oración a ese lugar. Hermano, es increíble lo que Dios hace a través de la oración. Pasa el tiempo, hermano, y todo cambia. Ahora, hermano, tengo tiempo para estudiar un poco la palabra y a veces la manager llega y solo se me queda, estás estudiando la Biblia, ¿verdad? Sí, y se da la vuelta y no me molesta, imagínense. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros somos portadores de las bendiciones del cielo. ¿Quién más va a ser a traer el reino de los cielos hacia la tierra sino nosotros? A través de nuestras súplicas, a través de nuestra oración. Porque cuando nosotros oramos y nos conectamos en lo espiritual, entonces empieza a bajar lo celestial.
bendiga su negocio, bendiga su trabajo, bendiga su casa, bendiga a sus hijos, bendiga a su cónyuge. Que las atmósferas cambien. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. No nos volvamos maldicientes. No empecemos a renegar. No empecemos a maldecir. Mire, hermano, yo a veces me pongo a pensar, porque yo tenía unos jóvenes cuando estaba estudiando, tenía 13 años. Tenía un joven, ya le conté, que se llamaba Carlitos. Ese era un muchacho maldiciente con sus padres, sí, que mi papá, y los trataba, hermano, con malas palabras. Entonces un día estábamos estudiando, hermano, me recuerdo que estábamos sacando una cátedra cuando llegaron a tocar. Y como era mi pana, mi buen cuate, entonces, vení por favor, le dijeron, tenemos una mala noticia. Entonces me dijo, venite conmigo, y yo me fui con él. Y le dieron la noticia, que su papá había fallecido. Y dije, oiga, aquel sí se va a sentir contento. Dije yo, hoy va a reventar hasta cohetes. Hermano, yo nunca me esperé esa reacción de este muchacho. Él lloraba, hermano, se revolcaba, miraba el féretro ahí, él se tiraba en la caja, lloraba, la mordía. Él quería resucitar a su papá. Y yo le dije, mira vos, pero, y no vos maldecías a tu papá, debería estar feliz. No me entendés, y realmente no le entendía. Yo cuántas veces no le quise decir que lo amo y lo único que salía de mi boca eran maldiciones. Entonces así hay mucha gente, pero el problema es que ahí no teníamos a Cristo. El problema es que aún teniendo a Cristo hay gente que le cuesta decirle a la gente que la ama. Todavía hay amargura, todavía hay sufrimiento, todavía hay heridas. Y entonces, hermano, mire, si tenemos la medicina, tomémosla en el nombre de Jesús. Aprendamos a ser libres, aprendamos a caminar esta carrera con paciencia, no nos volvamos maldicientes. ¿Y saben cuál es el otro problema de nosotros los humanos? Que a todos les echamos la culpa. Adán, desde el principio, ¿qué pasó? No, es que la mujer que me diste, por haberme dado esa mujer, mira. ¿Qué pasó, mujer? La serpiente. Entonces, hermano, mire, nunca, cuando nosotros no identificamos realmente cuál es nuestro problema, no vamos a poder ser totalmente libres. Hermano, porque, digo yo, si a veces, a mí me enoja, sinceramente, cuando mi esposa me dice, no, es que mira, tu problema es ese y este, porque no nos gusta que nos digan las cosas. Pero después digo, sí, tiene razón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios misericordia que me ayude a cambiar en esas áreas. Porque alguien que te ama te va a corregir. Alguien que te ama te va a decir, mira hijo, mira hija, mira hermano, mira esposo o esposa, yo siento que estás mal en esto y esto. Y lo primero que hacemos, no me entendés, vos no me comprendés. Y empezamos a maldecir en vez de bendecir. ¿Estamos claros con eso? Ahora, miremos otro entonces. Los que se corrompen. Cada uno se había vuelto atrás. Otra vez estamos viendo los que se vuelven atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Salmo 53:3. Todos se habían corrompido. Todos habían hecho lo malo. No había ni siquiera uno bueno. Eso está como cuando el Señor le dijo a Abraham, mira Abraham, ya que eres mi amigo, te voy a comentar de mis planes. Ya que pasaste las 5 escalas, ¿verdad? De oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Ya que sos mi amigo, te voy a contar, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, hermano, saber qué amor tenía por Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba su sobrino, tal vez, ¿verdad? No destruyas y destruirás. Si habían tantos justos, creo que empezó con 80 y terminó con 10, como con 5. Entonces no pudo, ni a un Lot. A Lot lo que lo salvó fue la misericordia, la súplica de su tío.
La intercesión, por eso nosotros tenemos que interceder por aquellos para que sean guardados, para que el Señor, a veces tenemos familia, hermano, que todavía no ha recibido a Cristo. Se van a ir al infierno, dice uno. No, esa no debería ser nuestra reacción. Debemos de orar por aquellos, para que el Señor llegue y se les revele a ellos también. Amén. Mire pues, entonces hay mucha gente que se corrompió. No había ni uno que no pensara en la maldad. Y entonces la corrupción, hay dos maneras de sacarla. Y la corrupción, cuando yo empiezo a buscar en la palabra, había algunos ejemplos, pero quiero aplicar en esta tarde una de las aplicaciones que más me gustó. Cómo sacar la corrupción de la plata. ¿Saben que hay un crisol? Y la vez pasada lo estuve enseñando también. Y le ponen fuego a ese crisol, ponen la plata y la plata se empieza a deshacer. Y entonces todo lo que es corrupción empieza a subir. Y entonces con una cuchara, el platero la saca y la quita. La saca y la quita. Ya cuando está limpio. Y le preguntan al platero, ¿y en qué momento la plata está lista para hacer una joya? Y el platero dice, cuando mi cara se refleja en la plata. Entonces eso me lleva a pensar de que nosotros como plata tenemos que pasar crisoles, y qué mejor por el crisol, por el fuego del Espíritu Santo, y no por el fuego de la gran tribulación. Para que podamos dar la estatura del varón perfecto, y que podamos ser a su imagen y su semejanza, que podamos tener un reflejo de Cristo en nosotros. Entonces, si tenemos ese reflejo en Cristo, cuando la gente te empiece a ver, va a decir, este hombre se parece a Cristo. En este hombre está la estampa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no hay corrupción en tu vida. Ya no haces la obra por hacer billete como muchos. Ya no haces las cosas para que te miren. Ya no haces las obras corruptamente. Si no vas a empezar a hacer las obras adentro y fuera de la iglesia, porque amas a Dios sobre todas las cosas. Porque, hermanos, necesitamos entender que hay muchas cosas que motivan a la gente que nacen de la corrupción, que se corrompen. Yo les decía, allá en nuestros países, hermano, cuando alguien lo para un policía, sin saber por qué lo paró, lo primero que hacen es sacar un billete. Y así, ¿qué tal policía? Y ahí abajo de la mano le van pasando el billete, y el policía, como ya está corrupto, le dice, no, solo lo pasé para chequear, tenga buen viaje. Y lo dejan ir. Trate de hacerlo con un policía de aquí. Entonces quiere decir, mi amado hermano, pero es que eso lo practican hasta los cristianos. Eso es lo más terrible. Entonces, ¿qué le quiero decir en esta tarde? Que Dios, tenemos que anhelar ese fuego del Espíritu Santo para que saque lo corrupto que hay de nosotros. Venir al fuego del Espíritu Santo y decirle, Señor, quema todo aquello que no te agrada, Señor, y las mañas que usted sabe que tiene y las que yo tengo en el fuego del Espíritu Santo, Señor, y sacarlas, quemarlas. Las ataduras, aquellas que te han estancado en el Evangelio, quemarlas, pedir auxilio. Hay una aplicación bien buena, hermano. Daniel ya estaba en el palacio, pero los amigos de Daniel se fueron al horno. Y dice la Biblia que no se les quemó ni un solo pelo. Pero eso sí, lo único que se quemó en el horno fueron las amarras, porque los tiraron amarrados de las manos y de los pies. Entonces eso es una gran enseñanza. El fuego va a hacer que se quemen tus ataduras. Pero hay dos maneras de que esas ataduras se quemen. Una, buscando el fuego de Dios. O dos, esperar que venga un fuego de parte de Dios, hermano, o una leve tribulación sobre tu vida, y que de esa manera le empieces a entregar aquellas cosas al Señor. Porque mire, como dice Romanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar, ¿por qué estamos pasando tanta situación? ¿Por qué tenemos que pasar la situación? Y es que no lo entendemos. Por eso, hermano, usted sabe cómo entrenan a los animalitos en el circo.
a golpes. Y si se portan bien, le dan una su galletilla, ¿verdad? O le dan su pedazo de carne, no sé qué. Pero yo me puse a ver una vez en un circo, hermano, a unos monitos. Había una monita, hermano, que la vestían de mujer y la ponían con un cántaro y ahí iba la monita, hermano. Y qué bonita como entrenan a los monitos. Pero tenían otro chiquito, hermano. Yo creo que era hijo de la mona. Me dio lástima, salí llorando, porque cómo les pegaba. Les tenían un cincho y les ponían a hacer cosas y no les hacía, y le daban duro, hermano, con una regla le pegaba el payaso al monito ese. Y entonces yo no aguanté y mejor me salí. Pero así somos nosotros. A veces no tenemos un buen caminar y tiene que venir algún tipo de correcciones. Claro, en el circo definitivamente es otra cosa, ¿verdad? Pero en las cosas espirituales muchas veces tenemos que esperar que Dios nos corrija. Tenemos que esperar la disciplina de Dios para que entonces empecemos a inventar nuestro camino, y eso también es misericordia, porque empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios y empezamos a encaminarnos, hermanos, como que el Señor nos ama tanto que con vara nos corrige. Y a nadie le gusta la corrección. Mire, yo soy pastor y a veces me toca que estar corrigiendo a la gente, muchas veces y todo el tiempo, digamos. Y por muy maduro que sean las personas, no les gusta que le digan las cosas. Y aunque uno busque las mejores palabras, con palabras sabias, aunque pase un par de meses orando, Señor, ¿cómo le digo esto al hermano? ¿Cómo le digo? Para no ofenderlo. Y aunque yo le diga las cosas, no les gusta. Ahora, ¿por qué? Porque todavía tenemos corrupción en nuestro corazón. ¿Acaso no le conté hace un momento que a mí todavía cuando mi esposa me dice cosas que tengo que cambiar, todavía me ponen así? Pues somos humanos. Y a veces cuando el pastor que me cubre, el apóstol que me cubre, a veces me llama para darme indicaciones, también me ponen así, pero he entendido que gloria a Dios que hay alguien que se preocupe por mí y no darle rienda suelta a mi alma, porque si yo no tengo uno alto que me cubre, empiezo a hacer un montón de disparates. Porque el alma, hermano, el corazón es engañoso. Ahora, mire este otro. La generación mala, Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea, ya no iban para adelante. Acuérdense que nuestro camino, nuestra meta es Cristo. Pero se volvieron gente depravada, se volvieron atrás. Hay un coro que como me gusta: mis enemigos volvieron atrás, porque ellos venían con todo, pero el Señor los hizo para atrás. Pero aquí ellos, en vez de ir en pos de Dios, se volvieron atrás. Se volvió una generación mala, se volvió una gente depravada, se volvió una gente con malos pensamientos, hermano. Yo no entiendo, sinceramente, a veces me cuesta pensar si tenemos que aprender a pelear una lucha espiritual, hermano. Yo no entiendo cómo hay gente todavía con pensamientos malos en la iglesia. Pero no es el problema solo los pensamientos, sino cómo los dejan bajar a su corazón y cómo dejan que ejecuten vida. Yo le conté una vez, hermano, que estaba en una iglesia y fui a dejar a mi esposa y a mis hijos y yo fui a buscar parqueo, y ahí había un hermano que estaba cuidando los carros, y se acababa de estacionar un hermano que acababa de llevar un carro que lo había sacado de la agencia. Muy lindo el hermano, esforzado, trabajado. Y entonces yo vi que el diácono, el que estaba cuidando los carros, el servidor, venía con un clavo, hermano, rayando el carro. Hermano, yo estaba estacionado porque estaba hablando por teléfono. Y entonces cuando él venía rayando el carro, yo empecé a bajar la ventana de mi carro, porque dije: no hace que este vaya a rayar el mío también. Y el servidor solo se me quedó viendo con el clavo, y se me quedó viendo bien enojado, y solo me apuntó así, como quien dice: si decís algo, te rayo a vos también. Pero aunque usted no lo crea,
Hay gente mala, depravada dentro de las congregaciones y no mira cuánta gente ha metido presa porque ha hecho cosas malas. Por eso como iglesia tenemos que orar unos por otros, levantar, la oración va a levantar muros para que el Señor, mire, prefiero que seamos pocos, hermano, pero que busquemos el mismo fin. Y no que seamos un montón con un montón de problemas, hermano, y que al final esa cizaña ahogue a los que son trigo, Entonces yo miro una congregación, miro una iglesia, estoy hablando a nivel general, que está siendo invadida por gente mala. Mano, a cada rato salen noticias que fulano va preso, que sutano va preso, que un violador, que un ladrón, que un esto, que un aquello. Hermano, y uno mira las noticias y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Pero ¿sabe por qué? Porque hay descuidos en las congregaciones. Hay descuidos como hijos de Dios. Hay descuidos, hermano, donde le damos libertad a los pensamientos, hermano, y no tenemos dominio propio. El Espíritu Santo ya no está morando en la iglesia, ya no está morando en el hermano, porque no tiene el dominio propio para reprender aquellos pensamientos que el enemigo, aquellos dardos encendidos que le están enviando. Se volvió una generación mala. Y estoy hablando generación mala dentro de la iglesia. Entonces miramos a luces, ¿verdad usted? Ahora miremos una generación mala. Un homosexual pidiéndole matrimonio a otro homosexual adentro de las iglesias que se llaman cristianas. Perdóneme. Miramos un montón de cosas que están tergiversando la palabra de Dios. Y entonces, ¿a quién quieren hacer quedar mal? Al cuerpo de Cristo. Porque y entonces empieza la gente a hablar mal de las iglesias cristianas, a hablar mal del cuerpo de Cristo. Y eso es una señal para los últimos tiempos. Pero están poniendo en los suelos al nombre que representa. Por ejemplo, hermano, si un policía tiene su vestidura de policía y empieza a extorsionar, o como aquel policía que empezó a violar a las indocumentadas y que lo metieron preso, ¿de quién hablaron mal? De la policía, porque ese era el lugar del lugar donde él representaba. Entonces, la generación mala tenemos que tener cuidado. Porque mire, hermano, la iniquidad y la maldad están en la tierra. El pecado, la iniquidad, la maldad, el diablo y la muerte, 5 potestades que gobiernan la tierra y que nosotros tenemos que tener, hermano, ese cuidado. Y por eso está la mano de Dios, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, para equipar a los santos. Y esos santos que es usted y yo, tenemos que ser edificados los unos con otros. Pero ¿cómo nos vamos a edificar? No con cosas malas. Por eso tenemos que tener en cuenta los tiempos que estamos viviendo y no ser parte de esa generación mala. Ya voy a terminar. Ahora, mire este otro, los que no escuchan la palabra. Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Quiere decir que los que no escuchan palabra, en vez de, mire, los que no escuchan palabra, los que no dejan que esa palabra sea implantada en sus corazones, en vez de ir adelante, empiezan a involucionar, empiezan a ir hacia atrás. Si no te estás limpiando, entonces quiere decir que te estás ensuciando. Entonces me gustó mucho Isaías 55, que dice: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Quiere decir que nosotros tenemos que ser circuncidados por la palabra de Dios. Tenemos que ser discípulos con orejas horadadas para escuchar la palabra de Dios.
Tenemos que dejar que el esperma de Dios entre en nuestros oídos y que se haga vida en nuestros corazones. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Tenemos que escuchar palabra, porque ¿acaso no por la misma palabra la gente se pierde? Tenemos que distinguir aún qué palabra vamos a escuchar. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de lo que predicas. No vaya a ser que te pierdas tú y pierdas a los que te escuchan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos está hablando ahí? Palabras. Palabras que muchas veces nos hacen pensar diferente. Palabras que muchas veces nos hacen tomar un giro muy diferente al que estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer, mi amado hermano, en estos últimos tiempos? Llenarnos de palabra. Pero no solo ser oidores olvidadizos, sino poner por obra esa palabra. Mire, yo le voy más al saber que soy hijo de Dios y que Dios me ama, que soy su hijo, y de repartir amor, a que saber, hermano, de escatología y viviendo como un perverso. Porque hay mucha gente en esos últimos tiempos que tiene la cabeza así con tanta información, pero le cuesta hacer obras a su hermano, le cuesta hacer un favor a su hermana, a su hermano. Y a veces me pregunto yo, ¿cuáles eran cuáles eran las cualidades de la iglesia del principio? Y a veces nos volvemos tan indolentes. Y a veces nos volvemos como que tenemos un evangelio. Ese está así porque hay que mire cómo sale. Y no tenemos entrañas de misericordia. Y eso nos hace a nosotros que nos volvamos atrás. Entonces Dios quiere que vayamos para adelante. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que empecemos a preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el evangelio que debemos de seguir? ¿Cuál es ese evangelio que necesitamos? Tenemos que preguntarle a Dios, hermano. Y yo le he dicho a usted también tiene que orar y preguntar si donde está es el lugar correcto. Y mire que yo soy pastor y se lo estoy diciendo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque esta vida solo es una y no la podemos echar a perder. Mire este otro versículo, Mateo 24:18. O no, le voy a leer otro que quiero leerle así rapidito. Aleluya. Juan 6:66. El Señor les empezó a hablar del amor. Les empezó a enseñar las señales de los cielos y empezó a hacer milagros y prodigios. Pero cuando Él empezó a poner una doctrina de santidad, cuando Él empezó ya a poner sus parámetros para entrar, cuando empezó a hablar de la puerta estrecha, cuando empezó a hablar de la paja que tienes en el ojo, cuando empezó a hablar de cosas que iban en pos de una vida diferente, entonces dice que mucha gente que lo seguía apostató. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Buscamos las cosas espirituales cuando todo va bien, pero cuando ya es cuestión de poner en orden nuestras vidas, nos volvemos atrás. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, quiero orar por ti y aprovechar este momento de ministración y decirle al Señor que el Señor nos venga dando esa libertad. Yo no sé qué es lo que te está haciendo a ti volver atrás. Yo desconozco tu vida. Yo desconozco qué es lo que te está haciendo a ti estar atado a una vida miserable. Pero hoy en esta tarde quiero orar por ti. Quiero bendecirte. Quiero decirte que hoy está la misericordia de Dios en este lugar. Quiero declarar una vida de libertad sobre tu vida. Tal vez estuviste atado, tal vez tuviste una caída, tal vez tuviste un problema en tu vida. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles y no sabes cómo buscar a Dios.
Pero hoy vengo orando, vengo declarando esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida, iglesia. Si quieres pasar al frente, puedes pasar. Hoy vengo declarando esa bendición sobre tu vida. Aquellos que están atados sean desatados por el poder de la palabra. Aquellos que están atados, que están encadenados, sean desatados por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja correr esta carrera con paciencia? Hoy en el nombre de Jesús, sé libre por el poder de tu palabra. Sea libre por el poder de la palabra. Hoy declárese libre. Hoy declárese libre por el poder de la palabra. Hoy venimos orando, venimos declarando esa palabra sobre tu vida. Venimos declarando que el Señor trae libertad sobre tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declárese libre. Hoy dígale al Señor: Señor, estas ataduras, esto que me ha estado atando, que no me deja caminar, hoy yo me desato, hoy te lo entrego. Dígale, es por fe en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Un compromiso de vivir en santidad. Hagamos ese compromiso con el Señor hoy. Hacemos hoy. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ante tu altar. Pacto de hombres que te quieren agradar. Aleluya, eso es. Con manos limpias, corazón puro para ti. Gloria a Dios. Cuidaré Mis ojos. Haga lo profético en su vida. Mis manos, en el nombre de Jesús. Cuidaré